Estábamos en un café. La primera cita. Él era un hombre de mi edad, agradable, bien vestido, parecía una buena conversación. En un momento, le pregunté por un viaje que había mencionado, algo que a mí también me interesaba. Y él empezó a responder. Pero la respuesta se fue alargando. Y lo que empezó como una anécdota se convirtió en un monólogo de 10 minutos. 10 minutos sobre sus logros profesionales, las decisiones cruciales que tomó en su empresa, lo influyente que había sido en su campo. Y yo estaba ahí, sentada frente a él, sonriendo, asintiendo con la cabeza, como nos enseñaron a hacer. Pero por dentro, mi mente estaba haciendo otra cosa. Estaba calculando. Calculando cuánto espacio real hay en la vida de este hombre para otra persona que no sea el mismo. Mientras él creía que me estaba impresionando, yo estaba tomando una decisión silenciosa sobre nosotros. Una decisión que él nunca supo que se tomó en esa mesa. Esto que te voy a contar ahora es precisamente lo que pasa por la cabeza de una mujer como yo cuando un hombre actúa de esa manera. Es la evaluación silenciosa que hacemos, y es definitiva. Ese cálculo, esa decisión silenciosa, no es algo que hacemos con malicia. Es un instinto de supervivencia emocional que hemos desarrollado con los años. El hombre de la cita, tú sabes, él probablemente se fue a casa esa noche pensando que la cita había sido un éxito. Que había conectado conmigo. Después de todo, hablamos casi 2 horas. O, mejor dicho, él habló casi 2 horas. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento y pienses. ¿Te ha pasado alguna vez? Sales de una primera cita sintiéndote bien, pensando que fue fantástica, que te mostraste tal cual eres, que hablaste de todo lo importante, y luego, esa mujer simplemente se desvanece. Desaparece. Deja de responder con el mismo interés, o directamente no responde más. Y tú te quedas pensando, ¿pero qué hice mal? ¿Qué dije? La respuesta que buscas, muchas veces, no está en lo que dijiste. Está en lo que no preguntaste. Yo sé cómo se siente estar del otro lado de esa mesa. Yo soy una de esas mujeres que ha desaparecido en silencio. Lo hice en esa cita del café, y lo hice en otras. Y también estuve sentada durante 28 años en un matrimonio con un hombre bueno, un hombre trabajador, que creía que su mundo era el único mundo que existía en la casa. Conozco esa dinámica desde adentro. No te estoy hablando desde la teoría. Te estoy hablando desde mi propia vida. Y es que para entender por qué reaccionamos así, hay que entender cómo nos criaron. A todos nosotros, a los hombres y a las mujeres de nuestra generación. No es culpa de nadie. Simplemente, aprendimos a vivir de una manera muy particular. A ustedes, los hombres, se les enseñó desde niños que su valor estaba en lo que hacían. En construir, en proveer, en tener una carrera sólida. Su historia de logros era su mejor carta de presentación. Y estaba bien, era lo que se esperaba. El mundo funcionaba de esa forma. Un hombre se definía por su trabajo, por su capacidad de sacar a su familia adelante. Y a nosotras se nos enseñó a ser el soporte de ese éxito. Nuestro papel era escuchar, apoyar, admirar. El proyecto de vida de un hombre, en gran parte, era también nuestro proyecto. ¿Cuántas veces estuve yo sentada a la mesa, como en esa cita del café, escuchando los planes de Rodrigo, los desafíos de su trabajo, sus victorias? Cientos de veces. Y yo asentía, sonreía y sentía que cumplía con mi parte. Lo que muchos hombres no vieron, porque estaban muy ocupados construyendo ese mundo exterior, es que mientras tanto, nosotras estábamos construyendo un mundo interior. En silencio. Criamos a los hijos, y eso te da una profundidad sobre la vida que no está en ningún libro de contabilidad. Gestionamos las crisis de la casa, las enfermedades de nuestros padres, los problemas de los niños en el colegio. Leímos, hicimos amistades profundas, de esas donde se habla del alma y no solo del trabajo. Aprendimos, casi sin darnos cuenta, a tener un mundo propio. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a los 60? Ese matrimonio largo termina, los hijos se van. Ya no necesitamos que un hombre nos provea seguridad material, muchas de nosotras la tenemos o sabemos conseguirla.
Lo que ahora buscamos con urgencia es algo que casi nunca tuvimos en abundancia, un compañero de verdad. Alguien que tenga curiosidad por ese mundo interior que pasamos décadas construyendo. Por eso, en una primera cita, mi evaluación es completamente diferente a la que hubiera hecho a los 30 años. Ya no estoy mirando un currículum para ver si serás un buen proveedor. Estoy evaluando tu capacidad de conectar de verdad. De hacer una pausa en tu propia historia para interesarte genuinamente por la mía. Así que, cuando estoy en esa cita, sentada frente a ti, mi radar no está buscando lo que tú crees. Y hay comportamientos muy específicos que, aunque quizás no los haces con mala intención, levantan una bandera inmediata en mi cabeza. El primero es el que ya te conté, cuando la cita se convierte en tu biografía. Cuando un hombre habla sin parar de sí mismo, de sus logros, de su trabajo, incluso de lo injusta que fue su exesposa, yo no estoy pensando, qué hombre tan interesante y exitoso. Lo que pienso es, este hombre no tiene la más mínima curiosidad por saber quién soy yo. Es como si estuviera viendo el tráiler de la película que sería mi vida con él, yo sentada en la butaca, y él siempre en la pantalla. Y te digo una cosa, esa es una película que yo ya vi durante muchos años. No quiero volver a verla. Pero luego está el otro extremo, que también es muy común. Es el hombre que, por nerviosismo, convierte el café en un interrogatorio. Pregunta tras pregunta, como si estuviera llenando un formulario. ¿Hijos? ¿Nietos? ¿Viajas? ¿Propiedades? ¿Jubilada? La conversación no fluye, es un intercambio de datos fríos. Y aunque él cree que está mostrando interés, lo que yo siento es que está auditando mi vida para ver si cumplo con los requisitos. ¿Se siente calculador? Un hombre que de verdad quiere conectar no pregunta, ¿cuántos hijos tienes? Pregunta, ¿y cómo es tu relación con ellos? Busca la historia, no el dato. Y a veces, en medio de esas preguntas, aparece un fantasma en la mesa. Es el hombre que aprovecha cualquier oportunidad para hablar mal de su exesposa o para quejarse de su pasado. Frases como, es que ella nunca valoró nada de lo que hice, o fueron 30 años de aguantar sus manías. Cuando escucho eso, mi conclusión es inmediata y es tajante, este hombre no ha sanado. Y si después de tantos años sigue hablando así de la mujer con la que compartió su vida, ¿cómo hablará de mí si un día lo nuestro no funciona? Yo no estoy buscando un proyecto de reparación. No estoy aquí para ser tu terapeuta. Y finalmente, hay un error más sutil, pero que me parece el más revelador de todos. Es el hombre que cree que ya sabe quién soy. El que asume cosas sobre mí por mi edad. Seguro que tú ahora lo que buscas es tranquilidad, me dicen. O, a nuestra edad, ya no estamos para tonterías. Y sin preguntar, asumen que mis fines de semana son para cuidar nietos o que mi mayor ambición es encontrar un compañero para viajar en crucero. Lo que yo pienso en ese momento es, no tienes ni la más remota idea de quién soy. Acabas de meterme en una caja con la etiqueta, mujer de 60 minutos. Quizás quiero empezar un negocio. Quizás quiero aprender a bailar tango. Quizás quiero aventura, no solo tranquilidad. Y lo peor no es que no me conozcas, lo peor es que crees que sí. Recuerdo una cita hace un par de años con un arquitecto, un hombre brillante, de mi edad. Durante la primera hora, me explicó con planos imaginarios sobre la servilleta 3 de sus edificios más importantes. Fue fascinante, de verdad. Tenía una pasión por su trabajo que era casi contagiosa. Pero en esa hora, la única pregunta que me hizo fue si quería más agua. Y ahí, mientras él dibujaba con entusiasmo sobre la servilleta, con el café a un lado, yo tomé una decisión. Fue una de esas decisiones que no hacen ruido, que ocurren enteramente dentro de ti. La Isabella de 30 años, la que estaba casada con Rodrigo, se habría sentido halagada por la atención de un hombre tan importante. Habría pensado que era mi deber escucharlo, que mi valor estaba en ser el apoyo silencioso de su genialidad. Pero la Isabella de 60 se dio cuenta de algo fundamental en ese instante. Él no necesitaba una compañera. Él necesitaba un público. Y yo ya había sido el público de Rodrigo durante 28 años. Aplaudí en silencio cada uno de sus logros, escuché cada uno de sus proyectos, y en el proceso, mi propio mundo se quedó sin voz.
Cuando el arquitecto terminó su explicación y me miró esperando mi admiración, yo sonreí. Y no era una sonrisa falsa, era una sonrisa un poco triste, de comprensión. Le dije, ¿qué vida tan interesante has tenido? Y él se sintió validado, se sintió visto. Yo pagué mi café y me fui. Él probablemente se fue a casa pensando que la cita había ido bien, que me había impresionado. Nunca entendió que en esa hora de monólogo, yo no lo estaba evaluando a él. Estaba viendo mi propio pasado y tomando la decisión consciente de no repetirlo. Mi decisión no fue sobre él ni sobre sus magníficos edificios. Fue sobre mí. Fue una decisión sobre los próximos 20 o 30 años de mi vida, y sobre el tipo de mujer que quería ser en ellos. Pero no todas las historias terminan con una decisión silenciosa de cerrar la puerta. A veces, rara vez, alguien encuentra la llave sin siquiera saber que la estaba buscando. Con Marcos, mi última pareja, la primera cita fue distinta. Fue fácil. En algún momento, le mencioné que me encantaba cuidar mi jardín. Y él, en lugar de asentir y seguir con otro tema, se detuvo. Me miró y me preguntó algo que me desarmó por completo. No me preguntó qué tipo de plantas tenía, ni si era un jardín grande. Me preguntó, ¿y qué sientes cuando estás ahí? ¿Con las manos en la tierra? Esa pregunta lo cambió todo. Porque demostró que no le interesaba el dato, la información superficial. Le interesaba mi mundo interior. Quería saber de esa Isabella que no se ve en un currículum ni en una conversación de logros. No fue una entrevista, no fue un monólogo. Fue, por primera vez en mucho tiempo con un hombre nuevo, una verdadera conversación. Y por primera vez en años, no me sentí evaluada. Me sentí vista. Esa es la sensación que un hombre puede generar y que muchas veces no sabe que tiene el poder de hacerlo. Y cuando una mujer de nuestra edad se siente vista de esa manera, se abre una puerta que tú ni siquiera sabías que estaba ahí. Sé que esto que te digo puede ser difícil de escuchar. Muchos de ustedes han pasado la vida entera siendo proveedores, solucionando problemas. Mostrar su valor, su historia de logros, era su manera de mostrar interés, su forma de mostrar amor. Era lo que el mundo nos enseñó a todos. Pero las reglas del juego han cambiado. O quizás, y esto es lo que yo creo de verdad, las reglas siempre fueron estas, pero nadie se tomó el trabajo de explicárnoslas a ninguno de los dos. No se trata de que dejes de estar orgulloso de la vida que has construido. Se trata de que entiendas que la conexión más profunda y verdadera no nace de que ella admire tu mundo, sino de que tú sientas una curiosidad genuina por el de ella. Ese interés, esa simple pregunta sobre lo que ella siente, eso, para una mujer como yo, vale más que todos los edificios y todas las historias de éxito. Porque esa pregunta le dice que, por fin, ha encontrado a un hombre con quien puede construir algo nuevo. Juntos.